¿Sabíais que existe un café que se vende en todos los supermercados de España, pero que está prohibido en la mayoría de los países de Europa? Si quieres saber cuál es, quédate y lo vemos. ¡Dentro vídeo! This is the moment, no turning back. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver este café que está prohibido en casi todos los países de Europa y se sigue actualmente vendiendo en España. ¿Por qué esto es así? ¿Cuáles son sus orígenes? Y bueno, ¿qué perjuicios son los que puede llevar para la salud? Si no estáis suscritos, hacerlo porque es totalmente gratuito. Regaladme un like y si creéis que este vídeo es interesante, compartirlo para que llegue a más gente y estemos informados, bueno, pues de todas estas cosas que surgen a nivel de alimentación y que son imprescindibles para tener un estilo de vida saludable. Para que entendamos mejor este vídeo, vamos a realizar primero un fitanálisis nutricional. El café es la tercera bebida más consumida a nivel mundial, después del agua y del té, que por cierto, hice también un vídeo del té, os voy a dejar el enlace por aquí, por si queréis echarle un vistazo porque es súper interesante. Una taza de café contiene tan solo 2 kilocalorías, es por ello que lo hace una bebida ideal para todas aquellas personas que quieren bajar de peso o perder grasa y a su vez, bueno, pues tiene un efecto estimulante, con lo cual nos va a dar siempre más energía. En su composición nutricional podemos comprobar que no tiene hidratos de carbono, sus grasas son imperceptibles y tan solo tiene 0,12 gramos de proteínas. Es rico en vitamina B3 y B5 y con respecto a los minerales, potasio 49 miligramos, magnesio y fósforo 3 miligramos y sodio y calcio 2 miligramos. La dosis máxima de café permitida al día viene establecida por la cantidad de cafeína que contiene esta infusión. La cafeína en un café depende de elementos como puede ser el tipo de café, la extracción, la presión, la temperatura y la cantidad de agua. La cantidad máxima permitida de cafeína al día serían 400 miligramos. Esto quiere decir que, siendo bastante conservadores, un café aproximadamente intenso o cargado contiene aproximadamente entre 80 miligramos y 100 miligramos, con lo que la cantidad de tazas al día permitidas serían solamente 4 o 5. Existen dos variedades o especies genéticas principales diferentes. Una sería la Cafeto arábiga, que procede de Etiopía, y la Cafeto robusta, que viene de la República del Congo. En España existen 3 tipos diferentes de café, más o menos, y es el café natural, el café torrefacto y el café mezcla. Y es precisamente este café torrefacto el que se vende en todos los supermercados de España y que está prohibido en casi todos los países de Europa, exceptuando España y Portugal. ¿De dónde surge el café torrefacto? José Gómez Tejedor, un industrial extremeño, en una visita al Caribe en el siglo XIX, observa cómo unos mineros hispanoamericanos tostaban café con azúcar. Esta capa de caramelo que envolvía al grano hacía que se conservara mucho mejor el grano de café. Tejedor, a su vuelta a España, consigue la patente y promociona este nuevo tipo de café que rápidamente se expande por toda España y Portugal. Durante los años de posguerra, este café se hizo especialmente popular, ya que era más económico y permitía obtener más café con menos grano. Esta modalidad es más amarga y oscura, con un sabor intenso y requemado provocado por el azúcar quemada. Este café es prácticamente desconocido en el resto del mundo e incluso en la mayoría de los países de Europa está prohibida su venta por ser un café poco sano. Solo en los países donde se popularizó es donde actualmente se vende, como es el caso de España, Portugal, Argentina, Uruguay o Paraguay. ¿Cuál es la razón de esta prohibición? El torrefacto está prohibido en muchos países porque en grandes cantidades es perjudicial para la salud. El azúcar añadido al someterlo a altas temperaturas hace que contenga más compuestos carbonizados,
se pierde gran parte de sus nutrientes y produce más cantidad de acrilamida, que es un compuesto muy tóxico y cancerígeno. Los granos de café torrefacto son de menor calidad y en el proceso de caramelización pues se disimulan también distintas imperfecciones que tiene el grano. Al añadir el azúcar, que pasa exactamente igual como con la sal, que son dos grandes conservadores de alimentos, pues se conserva mejor el grano de café y es más barato porque tiene menor cantidad de grano. Obvio, si metemos azúcar, pues en el volumen tendrá menos café. Esto es obvio. ¿Cuál es el objetivo de este café torrefacto? Pues es nada más y nada menos que abaratar los costes para poner menos producto principal y meternos el azúcar, que aunque sea perjudicial, a ellos les da exactamente igual. Y mucho ojito al café mezcla, porque lo que podríamos pensar de este producto es que es la mitad de torrefacto y la mitad de natural, pero esto se ha comprobado que no es así. Las proporciones son 80, 20 y 70, 30, donde el café predominante es el café torrefacto. Esto quiere decir que no lleva prácticamente café natural y nos están vendiendo igualmente el café torrefacto, que no es nada saludable. Y ahora yo me pregunto, si en los diferentes países de Europa este café está prohibido, ¿por qué se sigue vendiendo en España? ¿Qué pasa? ¿Que las empresas cafeteras están pagando a los gobiernos para que les dejen seguir vendiendo este café? Porque es que esto yo no lo entiendo. Porque para lo que quieren, bien que cuando mandan directrices de la Unión Europea acatan todas las órdenes y se lo comen todo con patatas. Aquí, ¿por qué no hacen lo mismo? ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo por comentarios y me decís por qué vosotros pensáis que realmente este café, siendo perjudicial y que produce cáncer, pues se siga vendiendo en España. A mí me parece una total desfachatez y estoy esperando a ver cuándo de una vez por todas eliminan este café de los supermercados. La pregunta es, ¿cómo es posible que siendo tan perjudicial para la salud y que opinen lo mismo distintos países de Europa donde no es que recomienden no tomarlo, es que está prohibido por ley? Yo sinceramente creo que la mejor manera de que este café de una vez por todas se deje de vender en los supermercados y en los comercios es precisamente que no lo compremos, que no lo consumamos. Y cuando no compremos café y solamente los consumidores compremos café natural, pues al final se lo tendrán que plantear y tendrán que dejar de hacer este café torrefacto. A ver si de una vez por todas ya, pues todos los organismos oficiales sanitarios españoles lo prohíben. Porque por un lado nos cogen y nos dan veneno y luego por otro enfermamos y tenemos que ir al médico. De verdad es que esto es infumable. Por consiguiente, el café único que deberíamos de comprar es el café natural. Y es más, ni el torrefacto ni el mezcla, con lo cual hay dos cafés de los tres que hay que realmente son perjudiciales para la salud. Y yo sinceramente, esto es mi opinión, que vale para mí y no vale para nada. El que evita la ocasión evita el peligro, porque ya hay una cantidad de alimentos que contienen todo tipo de tóxicos para el cuerpo que se siguen vendiendo y yo creo que cuanto mayor limpieza hagamos de todo, creo que va a ser mucho mejor para el ser humano y para el planeta. Os mando un besico enorme y que paséis buena semana. ¡Chao!